Bueno, muy buenos días a todos y a todas las personas presentes esta mañana. Bienvenidos a la mesa de debate evaluación abierta en revistas. Mi nombre es Paola González Vargas, voy a ser la moderadora de la mesa y contamos esta mañana con la participación de Rafael Grande de la revista crítica de Ciencias Sociales de España, Encrucijadas, con Riva Quiroga de Programming Historian de Canadá, con Arturo Silva Rodríguez de la Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social de México, con Melissa Varela Briceño de la revista Pensar en Movimiento de Costa Rica y con Andrea Méndez de la revista Arte, Cultura y Sociedad de la Universidad Nacional de Costa Rica. Bienvenidos a todos y a todas. Más o menos la dinámica de la mesa consiste en que cada persona tendrá 3 minutos para presentar el trabajo que realiza en su revista y posterior a esto vamos a pasar a un espacio de diálogo a partir de unas preguntas generadoras. Entonces vamos a iniciar con estos 3 minutos con Rafael Grande. Yo voy a controlar el tiempo, son solamente 3 minutos y en caso de que estemos sobre el tiempo yo les voy a indicar. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar el espacio a Rafael para que nos presente un poco el trabajo de su revista. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todas vosotras. Bueno, Encrucijadas es un proyecto que ahora cumple 11 años. Es una revista que nace desde un espíritu crítico, alternativo dentro de las ciencias sociales, enfocado inicialmente desde la sociología, pero una visión amplia que engloba también pues, la antropología, la economía, la ciencia política y otras ciencias afines, siempre desde una mirada multidisciplinar, y precisamente en ese espíritu de plantear otras formas de hacer ciencia, de hacer ciencias sociales en concreto, desde sus inicios buscamos plantear un modelo de evaluación diferente a lo que estaba siendo y sigue siendo hegemónico hoy en día, que es el modelo de evaluación de doble ciego, a la vez que buscábamos ser una revista que planteara un lugar de encuentro tanto para jóvenes investigadores como para una reflexión diferente a lo que es simplemente o exclusivamente el modelo de publicación en tipo paper, ¿no? Entonces, nuestra revista, por ejemplo, si ustedes entran en la web de la revista, podrán encontrar que tenemos un espacio dedicado a entrevistas, que tenemos un espacio dedicado a ensayos reflexivos o reflexiones amplias, ¿vale? Y no solo el modelo de paper. Esa era como una primera línea en la que queríamos ser o generar un modelo de ciencia más abierta, más alternativa, más reflexiva en el sentido crítico que decía inicialmente, pero también ahí planteamos la necesidad de, casi como un ensayo, indagar sobre modelos de evaluación diferentes. Y es donde desde los inicios planteamos abrirnos no solo al open access, ¿no? a que sea una publicación que está, y desde sus inicios siempre está todo en acceso abierto, sino que también, además, sea, intenta hacer un modelo de evaluación abierta, en nuestro caso, con identidad abierta entre evaluadores y autores. Es decir, los autores conocen el nombre e identidad de los evaluadores y los evaluadores conocen el nombre e identidad de los autores de los artículos que dictaminan. Nos organizamos en números monográficos. Actualmente publicamos 2 números monográficos al año, que ha sido lo normal. Y aparte, desde el año pasado, estamos publicando también un número de miscelánea o varia anualmente, con lo cual finalmente cada volumen anual lo componen tres números. Nuestro objetivo es humilde, es de difundir las ciencias sociales. Siempre hemos hecho publicación exclusivamente en español, porque es otro de nuestros objetivos, ¿no? Que sirva para difundir en español frente a, de nuevo, consideramos la hegemonía del inglés en las publicaciones científicas. Y bienvenidas luego las preguntas y los debates. Muchas gracias a quien pone el enlace, las compañeras en el chat, a la revista. Muchísimas gracias, Rafael. Vamos a darle en este momento los 3 minutos de presentación a Riva Quiroga de Programming Historian de Canadá. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo aquí vengo en representación del equipo de Programming Historian. Voy a poner el enlace a nuestra publicación ahí en el chat.
Y lo que hacemos en Programming Historian es publicar tutoriales, podríamos decir una publicación metodológica. Publicamos tutoriales que son revisados por pares y que están dirigidos principalmente a humanistas, aunque también hay personas del área de las ciencias sociales, diseño, periodismo, etcétera, que también son parte de nuestro grupo de personas que utilizan nuestros recursos. Y el objetivo es que estos tutoriales sirvan para este grupo de personas de aprender una amplia gama de herramientas digitales, técnicas computacionales y flujos de trabajo que sean útiles para la investigación y para la enseñanza. Todos nuestros tutoriales son sobre herramientas abiertas que no tengan ningún costo para las personas que quieran implementarlas. Y somos un proyecto multilingüe. El proyecto se originó en Canadá, pero actualmente podríamos decir que nuestra base está en Reino Unido, en términos de que ahí es donde está la organización sin fines de lucro que administra nuestras actividades. Y ahí vi que en el chat que había un fan de Programming Historian, buenísimo. Y somos un proyecto multilingüe que surgió en inglés. Luego apareció el equipo de español, que es del cual yo soy la jefa de redacción en este momento, que primero publicó solo traducciones de los tutoriales en inglés, pero actualmente publicamos tutoriales originales en inglés. Y luego apareció el equipo en francés y en portugués. Entonces no solo publicamos tutoriales originales en cada una de estas lenguas, sino que también hacemos traducciones entre las distintas publicaciones que hay de una lengua a la otra. Y uno de nuestros enfoques en esta idea como de ser multilingüe y de que somos un proyecto global es que las traducciones no solo implican convertir el texto a la otra lengua, sino que muchas veces, por ejemplo, ajustar el set de datos o el ejemplo que se da para la realidad local en la que se utiliza ese recurso en particular. El proyecto empezó en 2012 como simplemente una serie de tutoriales sobre Python, y a partir de 2016 se amplía para ser en el fondo una publicación propiamente tal, con un equipo, cada persona con distintas responsabilidades, y actualmente ya nuestras estadísticas de cantidad de lectores son muy amplias. Hay muchas universidades que nos están dando apoyo porque por primera vez pudimos contratar 2 personas que nos ayuden con el proyecto. Partimos como algo absolutamente voluntario y eventualmente, bueno, quienes manejan publicaciones saben que el trabajo voluntario es algo hermoso, pero no todo el mundo tiene el privilegio de trabajar voluntariamente, y también hay muchas partes del flujo de trabajo que se ven atascados porque dependen del tiempo voluntario. Entonces generamos un sistema ahora que nos permite recibir donaciones por parte de universidades u otras instituciones que nos han permitido, en el fondo, estabilizar nuestro proceso de publicación. Es abierta y publicamos a la medida que recibimos tutoriales, y siempre estamos como con interés en recibir, así que si alguien tiene alguna como propuesta, muy bien recibida. Yo voy a poner mis datos de contacto por si alguien quiere, ya se le ocurrió un posible tutorial. Muchísimas gracias, Riva, por esta explicación. Vamos a darle entonces a continuación el espacio a don Arturo Silva Rodríguez de la Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social de México para que nos presente un poco cuál es el trabajo que realizan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación y estar en colaboración y en diálogo directo con personas tan interesantes en relación a las revistas que están publicando. Yo les quiero comentar que nuestra revista, pues, ya es una revista que tiene varios años. Empezó desde el siglo pasado, que se publicaba en papel. Después, a partir de la mitad de la década pasada, lo pasamos a digital, la revista, y lo pusimos precisamente en un ámbito donde cambiamos directamente la política editorial y evidentemente caminamos también por lo que sería propiamente la revisión por pares, pero le pusimos que en lugar de ser doble ciego fuera totalmente abierta, igual como lo mencionó el compañero que me presidió, en el sentido de que nosotros deberíamos de tener una apertura para poder conocer los juicios que se dan en relación a cada una de nuestras revistas, perdón, nuestros artículos que estamos editando, y de ahí hicimos una separación. De hecho se puede consultar en los números de la revista, entre un análisis de tipo cuantitativo y un análisis de tipo cualitativo. Entonces, los dictaminadores tienen que llenar un formato de cada artículo que nosotros publicamos, en donde pongan sus apreciaciones a nivel de tipo cuantitativo y también a nivel de tipo cualitativo. También somos una revista que está abierta no solamente a investigaciones de tipo empírica, sino que tenemos cinco modalidades de publicación. Entre ellos está, pues, obviamente,
el artículo científico empírico, está artículos de innovación tecnológica, está artículos de revisión teórica, también está aspectos de estudios de caso. Entonces tenemos una gran variedad y nos abrimos al campo en lugar de ser solamente artículos científicos de autoría en el sentido de que fueran de tipo empíricos. También aceptamos lo que llamamos ágora literaria, en el sentido de que si hay alguna persona que tenga algún interés de plasmar alguna cuestión cultural, también tiene apertura en nuestra revista. Entonces, sí nos hemos abierto bastante. Después ya en las preguntas me estaré explayando sobre el modelo que utilizamos, como les comentaba yo, de revisión por pares totalmente abierta, ¿no? En el sentido de todos los índices que manejamos, nuestra revista es directamente, en cada artículo presentamos cada uno de estos índices que los revisores por pares los está dando. Entonces, bueno, ya tendré oportunidad de comentarles al detalle qué es lo que estamos trabajando y de qué manera lo estamos haciendo. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Arturo. Vamos a darle en este momento la palabra a Melissa Varela Briceño de la revista Pensar en Movimiento, para que nos comente un poco cuál es su propuesta. Buenos días. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Bueno, soy la editora de la revista Pensar en Movimiento. Es una revista editada por la Universidad de Costa Rica, específicamente por el Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano y la Escuela de Educación Física y Deportes. Entonces, bueno, esta revista está especializada en todo lo que son las áreas del movimiento humano. Entonces, podemos tener temáticas desde la educación física, nutrición deportiva, rendimiento deportivo, perdón, y otras áreas, ¿verdad?, englobadas en las ciencias del movimiento humano. También esta es una revista de acceso abierto, ¿verdad? No cobramos ningún tipo de cobro, ¿verdad? Ni para leer ni para publicar. Hemos adoptado más bien la publicación multilingüe, ¿verdad? Entonces nosotros recibimos artículos en español, en inglés y en portugués. Entonces la revista ha adquirido un compromiso con los lectores en el lenguaje español, ¿verdad? Entonces todos los artículos que publicamos en portugués o inglés se les realiza una traducción y también se publican en nuestro sitio web. Contarles también que somos de una periodicidad semestral y también hemos adoptado la publicación continua. También hemos adoptado la publicación Ahead of Print, en el cual cuando solicitamos el consentimiento a los autores, ellos nos dicen si quieren publicar por primera vez su manuscrito, una vez aprobado por el proceso de revisión por pares, sin la revisión filológica y la traducción de los metadatos, ¿verdad? Y ya luego se prepara la versión final que también está disponible. Bueno, tenemos diferentes secciones, entonces la mayoría de nuestros trabajos son cuantitativos, pero también tenemos revisiones bibliográficas, revisiones sistemáticas, tenemos metaanálisis, publicamos metaanálisis y bueno, entre otras categorías que pueden revisar en nuestro sitio web. Y bueno, actualmente en nuestro equipo de trabajo hemos incorporado editores asociados. Entonces, estas personas son profesores y también investigadores de la Escuela de Educación Física y ellos nos colaboran en lo que es el proceso de revisión por pares. Entonces, ellos son los encargados de asignar los pares más adecuados y le dan seguimiento hasta este proceso, hasta llegar al momento del rechazo o de la aceptación para publicación. Muchas gracias, Melissa. Y bueno, para concluir esta ronda de presentación, le abrimos el espacio a Andrea Méndez Solano de la revista de investigación interdisciplinaria a través de la práctica artística, arte, cultura y sociedad. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes. Para nosotros es un placer formar parte de esta mesa. Somos la revista más joven, ¿verdad? Tenemos nuestro primer número apenas el año pasado, que lo tenemos en una publicación continua. Entonces sí es muy bonito formar parte de este tipo de mesas donde hay proyectos o revistas o tipos de publicaciones de larga data, ¿verdad? Y para nosotros la revista es
un proyecto que nace en digital. ¿Qué quiere decir eso? Que adoptamos todas lo que tiene que ver con ciencia abierta. Utilizamos evaluación abierta por pares, utilizamos publicación continua, utilizamos la vía diamante también, ¿verdad? Nosotros, nuestra entidad editora es el Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística de la Universidad Nacional. También tenemos múltiples temáticas, ¿verdad? Trabajamos con arte contemporáneo, investigación en artes plásticas, danza, teatro, música, artes visuales, investigación interdisciplinaria, diseño audiovisual y cine, ¿verdad? Incluso también estamos utilizando múltiples formatos al aceptar artículos académicos, entrevistas, monográficos. También estamos utilizando como formatos de podcast, ¿verdad? Que podamos tener toda esta cantidad de información, más que estamos en el ámbito del arte, y cómo poder hacerlo de una manera que esté en una revista académica y que pueda ser visible, ¿verdad? En la plataforma en la que estemos. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea, por la presentación. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar a conversar un poco sobre la primera pregunta. La primera pregunta para todas las personas participantes de esta mesa es ¿cómo la evaluación abierta por pares se realiza o se ejecuta en su publicación? Entremos específicamente a describir un poco cuál es la dinámica en la cual se enmarca este proceso de revisión abierta por pares. Si alguna persona quisiera empezar, puede hacerlo, y si no, pues Bueno, me animo yo si queréis de nuevo. Adelante, Rafael. Por iniciar, gracias. Bueno, yo diría para todo el público en general, no sé cuán conocimiento tenemos de los modelos de evaluación abierta. Creo que a lo mejor un punto inicial, desde mi punto de vista o de nuestro equipo editorial, es que habría como tres grandes ramas dentro de plantear una evaluación abierta. La primera sería la identidad abierta, que es la que comentábamos antes, ¿no? De que haya un conocimiento de la autoría y de la persona que dictamina o evalúa el artículo y que entre ellos conozca las identidades. El segundo sería un modelo de informes abiertos, es decir, que los informes de evaluación estén disponibles posteriormente a la publicación para todo el público, para todo el lector, que el lector que lea el paper, el artículo, también pueda leer los informes que se le fueron haciendo al artículo por diferentes evaluadoras externas. Y la tercera pata sería la participación abierta, que quiere decir que hay un sistema en el que tú pones un artículo en abierto en una plataforma y toda la comunidad científica, quien quiera, puede solicitar evaluarlo, leerlo y hacer un comentario. Nuestra revista actualmente, que un poco lo anticipé antes, solo está sentada la identidad abierta. Es decir, que inicialmente los primeros números, hasta el número cuarto o quinto, como 2 años más o menos, hicimos un sistema piloto de participación abierta. Pasa que, como comentaba también antes la compañera, la carga de trabajo, yo creo, de los académicos en general, de los científicos, es muy alta. Entonces, la participación abierta recibía muy poca. Al final, el equipo editorial tenía que buscar igualmente a los evaluadores, porque muy poca gente solicitó o se introdujo en el sistema para evaluar un artículo de forma libre. Entonces, al final, eso no estaba funcionando bien, había una sobrecarga excesiva de trabajo y ese sistema piloto de participación abierta no funcionó. Entonces, estamos solo en identidad abierta. ¿Cuál es el proceso en concreto? Hay una preselección de artículos, y a mí esto me parece que es una cosa que hemos aprendido a lo largo de la edición, ¿no? o coedición de esta revista durante más de 10 años que llevo yo siendo coeditor de la revista, que es la preselección por parte del equipo editorial es fundamental. De todo lo que llega, y no sé, seguramente no es una revista que llegue infinidad de artículos, pero todos los artículos que llegan para un monográfico o para temática variada, el equipo editorial y los coordinadores del monográfico en su caso hacen una preselección. ¿Por qué? Podemos debatirlo luego y discutirlo. No podemos sobrecargar de trabajo a los evaluadores. Tenemos que dignificar de alguna manera el trabajo de los evaluadores. Si cualquier cosa que llega, y bueno, hay cosas de mejor calidad, de peor, que encajan mejor en el número monográfico, si es un monográfico temático en un momento dado, o no encajan en la línea planteada del monográfico, o no tiene la calidad suficiente, no podemos mandarlo a evaluar, porque esa gente va a dedicar un tiempo a leer eso. Tú le mandas una cosa que no tiene suficiente calidad, seguramente puedan dictaminarlo muy fácil, porque tendrá muchos aspectos que puedan ser mejorables o criticables, pero a la vez
lo que estás haciendo es que la gente se queme y dentro de X tiempo no te va a volver a evaluar, porque no ha aprendido, no ha recibido un feedback positivo en el proceso de aprendizaje que nosotros consideramos que tiene que ser bidireccional, tiene que aprender el evaluador y tiene que aprender el autor, tiene que ser constructivo, por tanto, ¿no? Entonces, hacemos una preselección inicial donde, bueno, se suele hacer una buena criba y luego después ya sí hay una evaluación abierta donde nosotros seleccionamos evaluadores externos y le mandamos la propuesta de si quieren evaluar ese artículo conociendo el resumen y la identidad de los autores. Si acepta, se le manda ya el paper entero con la autoría y se les notifica que su comentario posteriormente se le hará llegar al autor del artículo, los autores del artículo, con la identidad de quién lo ha evaluado. 2 mínimo, 3 en algunos casos, 4 excepcionalmente ha habido algún artículo con 4 evaluadores. Claro, lo último, y ya dejo a mis compañeras también hablar, esto exige, lo podemos hablar luego también como reto, yo creo que la evaluación abierta aquí exige mucho trabajo editorial en los artículos. ¿Por qué? Porque evidentemente al estar firmando a alguien un dictamen, una opinión constructiva o no tan constructiva sobre un artículo, hemos tendido a apreciar que hay cierta ambigüedad en lo que finalmente el evaluador dice que aconseja para el artículo, ¿vale? Aún así, nosotros normalmente en la última casilla, después de todos los comentarios donde pueden escribir, hacer comentarios al artículo, etcétera, qué es lo que se le va a hacer llegar al autor, dejamos un pequeño cuestionario que no se le va a hacer llegar al autor, que es donde nos ponen, sí, diría, publicable solo con cambios de edición, publicable con cambios menores, cambios sustanciales, cambios muy importantes o no publicable. Eso no se le hace llegar al autor y se les deja claro que simplemente ese pequeño cuestionario que consiste en señalar un tic, ¿no? No se le hace llegar al autor, pero aún así notamos que las respuestas son más ambiguas. No sé si mis compañeras también notarán eso. Y no son tan tajantes de es perfecto o directamente no publicable. Uno tiende a moderar, hacerlo más constructivo también, pero a moderarlo. ¿Qué exige eso? Y con eso termino esta intervención. Que nuestro trabajo luego es mayor. Tenemos que distribuirnos el trabajo y dedicar más tiempo a ver los dictámenes, a ver realmente qué se le puede pedir al artículo, a, digamos, decirle claramente al autor, oye, pensamos que puedes ir por aquí o por allá, ¿vale? Pero a la vez tenemos buen feedback, luego podemos hablar más, pero tenemos buen feedback tanto de autores como evaluadores en este proceso, donde se conocen los nombres y en el 90 y mucho por ciento el sistema funciona perfectamente sin que nadie piense que es peor o mejor por tener una evaluación donde los autores conocen sus identidades. Muchísimas gracias, Rafael. Vamos a darle espacio a alguna otra intervención de alguna de las otras editores de revista. ¿Seguimos el mismo orden de repente? Sí, podría ser el mismo orden. Es más fácil, arriba. Sí, más fácil. Bueno, nosotros no recibimos los tutoriales completos, sino que tenemos un formulario donde la gente lo que hace es enviar una propuesta, donde se les pregunta en el fondo cuál es la herramienta que se va a utilizar, la metodología, los ejemplos, un montón de datos que ellos envían, y hay un primer diálogo que es con el jefe o la jefa de redacción del idioma de la publicación. Por ejemplo, en el caso de español sería un diálogo conmigo, en el que la persona manda esta propuesta. Si yo en esta primera revisión veo que hay algún ajuste que hacer o algo que aclarar, se lo pido. Y una vez que la propuesta está como lista, completa y tiene toda la información relevante, y no hay ningún criterio ahí que nos diga, bueno, esto es un artículo que no podemos aceptar, por ejemplo, porque utiliza una herramienta de pago, ese sería un criterio para nosotros rechazar una propuesta. Esa propuesta va al comité editorial, que hace una revisión de la propuesta también y le entrega una retroalimentación inicial con algunas orientaciones sobre qué debería considerar para la escritura del tutorial. Por ejemplo, quizás alguna propuesta de ejemplos que sería importante considerar, o que cuando se da el contexto de, por ejemplo, la metodología, no se olvide mencionar tal o cual proyecto que existe actualmente. Esa parte la hacemos por correo electrónico, y luego de eso nos movemos a el mundo de lo abierto, y nosotros hacemos abierto todo. De hecho, nosotros trabajamos en una plataforma que se llama GitHub, que es una plataforma para compartir código, donde está el código que hace vivir nuestro sitio web con la publicación, y tenemos un repositorio que es donde se trabajan las propuestas. Y trabajamos directamente ahí. En el momento en que se acepta una propuesta y se asigna quién va a ser el editor, se crea al fondo una suerte como de sección que tiene la posibilidad de hacer un foro de discusión, donde se ponen los enlaces de donde está la versión preliminar del tutorial una vez listo,
y se hace toda la discusión ahí en vivo. De hecho, les voy a poner un enlace en el chat por si alguien después quiere ver un ejemplo de cómo se lleva a cabo el proceso. ¿Y qué es lo que ocurre? El editor hace una primera revisión para dejar el texto listo, en el fondo, para que quienes vayan a revisar se puedan considerar en los elementos centrales y no tengan que decir, por ejemplo, que hay un enlace que no funciona o una imagen que no se ve bien. Todos los comentarios se publican ahí en abierto, y luego participan los revisores. Y los revisores, obviamente, es identidad abierta, los informes están ahí mismo porque ellos van poniendo sus comentarios ahí, y eso queda como registro de todo el proceso y todos los comentarios que se hicieron. Eso significa que un revisor puede participar, el autor o autora puede incorporar los cambios que le sugiere, después participa otro revisor y puede haber incluso diálogo entre los revisores. O sea, el revisor que hace la revisión en segundo lugar va a ver qué fue lo que le sugirió el primero. Entonces, utilizamos esta plataforma que tiene esta suerte como de foro que permite que la gente vaya haciendo ese tipo de comentarios. Los revisores quedan como parte, o sea, cuando uno ve, por ejemplo, un ejemplo de tutorial publicado, voy a poner también un enlace en el chat, van a ver que no solo aparece quién es, en este caso, la autora del tutorial, sino que sale quiénes fueron las editoras y quiénes participaron revisando. O sea, nosotros también en la misma publicación del tutorial aparece quiénes participaron como revisores o revisoras, como para darles crédito también del trabajo que se realizó ahí. Las evaluaciones no tienen un identificador persistente como se pregunta ahí en el chat, pero sí está todo disponible en GitHub. Uno puede ver las discusiones de absolutamente todos los tutoriales que hemos publicado en Programming History. Entonces queda absolutamente abierto. Y hay guías también, tenemos una serie como de guías que orientan el trabajo de los revisores para que en el fondo puedan saber en qué aspectos nos interesa que se enfoque la revisión. Ahí les voy a poner también un enlace. Entonces, está todo absolutamente en abierto, los revisores tienen la posibilidad de preguntar si es que no entienden algo, quieren alguna aclaración, y hacemos toda la conversación ahí en abierto. Dejamos de ocupar el correo electrónico una vez que la primera versión del tutorial queda ahí disponible. Entonces hacemos todo público, incluso la misma administración de nuestro proyecto se lleva a cabo a través de estos foros para que quede también todo público la manera en que nos organizamos. Muchas gracias, Riva. Sí, muchísimas gracias. Arturo. Sí, hola, bueno. Mire, yo les quiero comentar, por ejemplo, que nuestra revista, en esta división en relación a las 3 dimensiones que podíamos trabajarlo sobre la apertura de los materiales científicos, que sería la identidad abierta, o bien el informe abierto, o bien los comentarios abiertos. Nosotros hemos navegado en nuestra revista en los 3. Trabajamos con una aplicación que es el OJS, no sé si, yo creo que es ahorita como el común de estarse utilizando en revistas científicas. Sin embargo, después dejamos los comentarios abiertos, los cancelamos porque definitivamente no tuvimos una oportunidad de tener un buen filtro para que hubiera comentarios que estaban fuera de lugar. O sea, y lo único que mantenemos en abierto es la identidad abierta de los evaluadores y, por otro lado, el informe. El informe que dan los evaluadores también lo publicamos como un anexo de nuestros artículos. Entonces, la gente puede revisar el artículo y luego después puede ver la valoración que hicieron de ese artículo los dictaminadores o los evaluadores. Y lo hacen en función, por un lado, de índice, lo hacemos en función de índice de concordancia entre los evaluadores, la confiabilidad entre los evaluadores, sacamos un índice, y además también sobre la precisión en los juicios, en los acercamientos de los juicios de los evaluadores. Entonces, sacamos 3 índices cuantitativos. Y lo demás, lo cualitativo, lo ponemos tal y como los comentarios que hacen los evaluadores en función de los rubros que nosotros evaluamos. Como lo tenemos muy estructurado en términos de que fuera un artículo de tipo científico, pues lo clásico, qué opinó sobre la introducción, qué opinó sobre los antecedentes, qué opinaron, sobre todo ese tipo de cosas, lo tenemos directamente en abierto. Entonces también lo publicamos. Nuestros autores saben, nuestros dictaminadores también saben que va a estar publicado todos los juicios que se dieron, y creo que estamos contribuyendo a un diálogo abierto entre el revisor y los autores de los artículos. A mí me parece muy relevante, les digo por qué, porque bueno, en mi institución, y creo que más o menos el sistema de ciencia
trabaja en los diferentes países de la siguiente manera. Le dan a uno puntos por publicar en alguna revista científica indexada y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, sucedía, yo detecté en algunas revistas, digamos, que yo conozco dentro de mi entorno, que de hecho a nosotros nos pasó un caso muy significativo que también nos hizo llamar mucho la atención. Invitábamos a personas a dictaminar los artículos y decían que sí, los dictaminaban, nos enviaban que sí vamos a dictaminar el artículo, y luego después, pues yo en alguna ocasión lo hice con 2 autores, porque veía que no habían entrado ni siquiera a revisar el artículo. Y entonces me dijo, no, si ya está el dictamen, está bien, públicalo. Entonces, pues yo me daba cuenta que ni siquiera me han bajado el artículo, ¿no? Entonces dije, no, esto no está bien. Creo que hay mucha simulación, o hay simulación en algunos sectores científicos, ¿no? Entonces dije, no, esto lo vamos a hacer también, no solamente va a ser abierto que dictaminaron, sino también va a ser abierto el informe que dan de la dictaminación. Y se le va a proporcionar, pues obviamente, los comentarios a los autores del artículo para que se haga un diálogo entre el dictaminador y el revisor. Entonces, se puede ver todo el historial en nuestra revista, lo publicamos, nuestra revista la publicamos en varios formatos, lo publicamos el clásico PDF, lo publicamos también con ebook y también lo publicamos en MP4, o sea, en audio, para que la gente también pueda tener ese tipo de contactos, y estamos haciendo, todavía no hemos tenido mucho, porque para eso sí, evidentemente, esos proyectos, creo yo que la mayoría en Latinoamérica son proyectos que son subsidiados por las instituciones, y entonces hay que ir a negociar para que se den un poquito más de recursos, y estamos por hacerlo también en XML, ¿no? Entonces, que sería ya un formato que lo podríamos tener ya digamos, más universal, y en ese sentido podría cubrir también para poder ingresar a infinidad de bases de datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos una situación, digamos, de evaluación por pares un poco más amplia, pues, en el sentido de que no solamente conocen la identidad de los evaluadores y también de los autores de los artículos, sino que también se hace público el informe que dan los evaluadores de los artículos y la conversación que se hace entre los autores y los evaluadores. Se puede revisar en nuestra revista, siempre todo artículo viene con su anexo, en donde está especificado las evaluaciones cuantitativas y cualitativas. Con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Vamos a escuchar a Melissa y luego a Andrea. Gracias. Bueno, en el caso de Pensar en Movimiento, nosotros tenemos 2 tipos de evaluación: la tradicional a doble ciego y es la revisión abierta, entendiendo cómo que estas personas conocen sus identidades. Nosotros de momento no publicamos los informes de revisión que ellos generan. Entonces, nosotros hemos implementado esto de una manera paulatina. Entonces, esto quiere decir que en primera instancia nosotros siempre trabajamos con un consentimiento tanto de autores como evaluadores. Entonces, cuando los autores envían su manuscrito junto con la carta de originalidad, ellos nos dicen si están dispuestos a someter su manuscrito a una revisión abierta. Entonces, a partir de que el editor asociado inicia este proceso de revisión, él revisa, ¿verdad?, si el autor está de acuerdo en una revisión abierta. Cuando se le envía la solicitud a un evaluador, bueno, se le envía el resumen, el título y las palabras clave para que él sepa si es de su pertinencia, y también se le solicita que dé su consentimiento para realizar una evaluación abierta. Entonces, cuando tenemos ese consentimiento de ambas, se procede a mostrar sus identidades. No sé, el sistema de gestión OJS, entonces el sistema nos ayuda a que haya esa interacción, ¿verdad? Que conozcan sus identidades y puedan interactuar por medio del sistema para las observaciones pertinentes. También hemos tenido el caso de que, bueno, como mínimo siempre tenemos que tener 2 evaluaciones para poder tomar una decisión sobre ese documento. Entonces, a veces pasa que el evaluador 1
realizó una evaluación abierta y el evaluador 2 realizó una evaluación a doble ciego. Entonces, en ese caso, le llamamos una revisión mixta. En ambos casos, siempre lo que hacemos es darle el crédito a los evaluadores poniendo sus nombres en la portada del escrito. También siempre ponemos quién fue el editor asociado que se hizo a cargo de ese documento, entonces es como la forma de darle reconocimiento a estas personas. Cuando tenemos el caso de una evaluación mixta, bueno, se le agradece a la persona que realizó la evaluación abierta, se publica su nombre y igual se le da el agradecimiento a la revisión tradicional a doble ciego. Entonces, bueno, básicamente ese es como el proceso que nosotros hemos implementado en Pensar en Movimiento. Muchísimas gracias, Melissa. Vamos a darle el espacio a Andrea y tal vez vamos a hacer luego una pequeña pausa para atender 2 consultas que están en el chat. Perfecto, muchísimas gracias. En la revista Arte, Cultura y Sociedad, nosotros tenemos un sistema de arbitraje que es evaluación abierta desde el principio. Primero el texto ingresa, lo revisa nuestra directora, indica si de la parte, lo que tiene que ver con la metodología está bien. Cuando se tratan de artículos académicos, cuando se tratan de entrevistas tienen otro proceso, cuando se tratan de monográficos llevan otro proceso de igual manera. Después de eso hacemos una revisión ortotipográfica que es la que nos ayuda a publicar el preprint en la revista. Tenemos 2 formatos de atender los preprint, de igual manera las evaluaciones. Cuando el texto que ingresa es de una persona autora externa a nuestra universidad, publicamos los preprints en el repositorio internacional Zenodo. Cuando la persona que hace el texto es de nuestra universidad, publicamos el preprint en el repositorio institucional. Lo mismo pasa con las evaluaciones. Nosotros de igual manera, además de que abrimos las identidades, abrimos los informes. Y cuando las personas evaluadoras son de nuestra universidad, va para nuestro repositorio institucional. Y cuando las personas evaluadoras son de otras universidades, va para el repositorio internacional Zenodo. Así es como los tratamos. De igual manera, tenemos un instrumento en donde ponemos a analizar a las personas evaluadoras los datos importantes del artículo y que es de inmediato si el criterio para saber si se publica, si necesita que se atienda, todos estos 4 criterios que manejamos casi todas las revistas, ¿verdad? La persona autora ve todo el proceso, la persona evaluadora también, todo se crea como este ambiente que decía don Arturo, que es como de mucho diálogo entre las personas autoras y las personas evaluadoras, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros les pedimos una persona evaluadora a las personas autoras. Entonces tenemos tres personas que van a estar revisando la evaluación. En el caso, siempre hay como, los términos generales siempre hay 3, ¿verdad? En el caso que solamente tenemos 2, que es como la mínima con la que trabajamos, la tercera persona que dictamina o el tercer ente que dictamina es el comité, el consejo editorial, ¿verdad? Entonces siempre tiene que haber como esta revisión muy consciente. ¿Por qué? Porque como lo estamos abriendo, tenemos que ser muy transparentes, que eso es lo que persigue también la evaluación abierta por pares, esa transparencia, ese diálogo continuo, ese seguir haciendo a partir de la creación de la ciencia en diferentes temáticas, ¿verdad? Entonces, para nosotros ha sido una experiencia y como les decía, somos los más nuevecitos, ¿verdad? En este aspecto, para nosotros ha sido una gran experiencia porque ni las personas autoras estaban entendiendo el proceso, ni las personas evaluadoras sabían cómo de qué iba, ¿verdad? Entonces tenemos que estar haciendo una labor constante de alfabetización, de crear este conocimiento cuando presentamos la revista. Las personas autores dijeron, si nosotros hubiéramos sabido que la evaluación iba a ser así, lo hubiéramos pensado un poco más en un primer momento, pero ya después cuando vieron cómo era todo el proceso, ya inmersos, dicen, claro, para ahí es donde vamos, ¿verdad? Incluso en julio estuve en un evento del PKP, el sprint de PKP, y nosotros éramos la de 60 personas que había, éramos la única revista que era evaluación abierta por pares, ¿verdad? Incluso estábamos viendo exactamente lo que decía don Arturo con respecto a los comentarios, cómo incluirlos en PKP, cómo moderarlos, ¿verdad? Cómo hacerlo en el OJS, ¿verdad? Para que sean como que trabajen en eso, en la construcción, en el diálogo, en seguir haciendo ciencia, ¿verdad?
Y ahí se manejaron varias opciones que están en procesos de trabajo. Ha sido una experiencia muy bonita en el aspecto de que nuestro sistema de arbitraje, las personas lo conocen y quieren participar de ello, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nos enfrentamos a un rechazo o cuando nos enfrentamos a tal vez una evaluación que no fue respetuosa, que se les olvidó que esto iba a ser publicado, ¿verdad? Y que incluso hacen observaciones o comentarios que se vuelve un poco despectivo y se nos olvida que estamos evaluando un texto y no una persona, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos a crear, ¿verdad? A saber cómo atender todas estas cuestiones y que el Consejo Editorial tiene que tomar decisiones fuertes en este ámbito de transparencia que se está dando. Muchísimas gracias, Andrea. Vamos a atender dos preguntas que tenemos en el chat antes de pasar a la siguiente. Leti Ontiveros nos consulta si tiene costo la publicación de un artículo en sus revistas. Algunas personas ya han respondido por el chat, pero la dejo acá abierta. Y la otra pregunta es dirigida hacia el profesor Silva. Gabriela Pino Chacón consulta que cuál ha sido la reacción de los evaluadores ante el hecho de publicar los comentarios. ¿Se ha afectado la participación o la aceptación a ser evaluador? Bueno, les quiero comentar que gente de mi generación nunca ha aceptado. O sea, si me ven, pues, una persona mayor, que hemos navegado sobre cuestiones, digamos, más de todo en la toma de decisiones que han sido, lo digo sinceramente, así un poco ocultas en comités y todo ese tipo de situaciones, y los comentarios nunca son externos. Pero donde hemos obtenido una respuesta muy satisfactoria ha sido con los académicos y las personas que han entrado, por ejemplo, a ámbitos de investigación jóvenes. Entonces, la mayoría son jóvenes, así como ustedes, como están ahorita los que están aquí acompañándome en la mesa. Ahí hemos obtenido una respuesta muy favorable. Entre mi generación, no, la verdad, como que no estábamos, somos una generación que no estamos muy acostumbrados a hacer público la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ahora hemos ampliado la agenda de dictaminadores y la mayoría son jóvenes alumnos, bueno, no, ya no alumnos, o sea, doctores recién titulados, ¿no? Entonces son jóvenes que no llegan más allá de los 30 años o 35 años, ¿no? Entonces, ahí hemos obtenido muy buena respuesta y todos estamos como que están en otro tipo digamos, de clima social en el sentido de la apertura, ¿no? Creo que yo vengo de una, digamos, generación en donde pues no estaba mucho en la apertura, ¿no? Yo soy uno de los grandes impulsores porque creo que en mi vida, en relación a las cuestiones científicas, pues ha sido de apertura. Entonces estuve impulsando y ahora lo bueno es que he encontrado mucho eco, como les decía yo, en generaciones de investigadores jóvenes. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a proseguir con la pregunta 2 y la pregunta 3 en una sola pregunta, porque en realidad ya hemos conversado un poco sobre esto acá, respondiendo a las otras consultas. ¿Desde hace cuánto tiempo trabajan con este modelo de evaluación y cuáles consideran que han sido las principales ventajas que han encontrado en esta modalidad de evaluación? Empecemos con Rafael. Gracias. Bueno, nosotros, como dije desde el principio, cuando nace la revista ya nace con esta voluntad de por lo menos hacer un ensayo de la evaluación abierta, ¿no? Sobre todo en un área, cuando nacen Encrucijadas, prácticamente en el ámbito de la sociología, revistas españolas, ninguna está haciendo modelos de evaluación abierta, tampoco hay tantas, lógicamente. Y era testear la hipótesis, ¿es posible que esto funcione generando un resultado de una revista de calidad académica? Esta era un poco la idea. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues cosas que ya hemos ido comentando aquí esta mañana. Transparencia, y eso es bueno, ¿no? Eso, yo creo que, como muy comentaba el profesor Arturo Silva, pues evitar esa ciencia oscura, ¿no? Que se da en despachos cerrados frente a la idea de transparencia, ¿no? Donde, bueno, frena cierto despotismo también. Entonces encontramos una gran ventaja que es que hay evaluaciones más cuidadas, los evaluadores externos tienden a cuidar más la evaluación, ¿vale? A cierta mesura en los comentarios, sobre todo la mala praxis al final
que han imperado en ese modelo de doble ciego, probablemente mal interpretado, en un mundo de sobrecargas, en un mundo científico especialmente competitivo, nos llevaba a, no sé si coinciden mis compañeras en esto, a hacer una evaluación del contexto de las grandes editoriales como muy depredador, ¿no? Ahora hablamos a veces, ¿no?, de las revistas depredadoras, pero en general el modelo iba muy competitivo. Entonces, a veces los comentarios eran muy despectivos, rechazando artículos, ¿no? Y eso era muy duro, y eso al final va contra un sistema que se vuelve muy frágil y que cuida poco a las científicas y a los científicos, ¿no? Entonces, la idea era cuidar a las personas que están publicando y también cuidar a los evaluadores. ¿Cómo se hace eso? Abriendo, siendo transparente. Y creo que eso sí que se consigue con el modelo. No del todo, ¿eh? Nosotros también hemos tenido casos en los que hemos tenido algún comentario que considerábamos como editoras que no procedía, ¿vale? Incluso hemos mejorado nuestro formulario indicando, oye, queremos que sea va a aparecer su nombre, queremos que esto sea constructivo, que se haga en un tono pro publicar el artículo, que no sea ir contra el artículo. Claro, hilando un poquito a lo que decía el profesor también, hemos encontrado gente que rechaza. Pero yo hay diferencia de dos. Hay gente que rechaza por ser abierta. Incluso hay autores, y esto es curioso, que nos ha aparecido alguna vez, pero me parece curioso. Hay autores que mandan un artículo, sobre todo para monográficos temáticos, y ves que el artículo viene en un formato muy anonimizado, ¿no? Incluso que ponen esto típico de algunas revistas, que por otro lado creo que es imposible anonimizar un artículo. Esa es otra gran ventaja. Como yo recibo un artículo y logro anonimizarlo, ¿vale? Cuando dice en investigaciones anteriores, entonces ponen anónimo en la cita y luego en la bibliografía usted se encuentra allí 10 cosas que pone anónimo, 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 2001, 2003. Es ridículo en el fondo, ¿no? Pero las revistas de doble ciego tienden a querer anonimizar eso porque si no, al final, en áreas muy pequeñas, es muy fácil identificar a los autores o a la corriente o al grupo de investigación que está detrás de ese artículo. Con lo cual, esa surdez, si me permite la expresión, se gana, no te metes en un problema menos, ¿no? De no poder. Pero luego hay otro tipo de rechazo que creemos que es positivo, y hemos encontrado algunos casos de estos, de personas que deciden rechazar una evaluación por dos cosas. Uno, porque conocen al autor. A lo mejor nosotros como editoras hemos elegido un evaluador que era más afín de lo que nosotros inicialmente pensamos. No conocemos a todo el mundo ni sus redes académicas o personales, y eso es un problema. Y en segundo lugar, gente que rechaza, y esto es un caso concreto de un artículo, recuerdo perfectamente, que dice, mira, lo voy a rechazar porque yo sí sé mucho de ese tema, de ese mismo contexto que está analizando el artículo, pero yo estoy completamente en un enfoque diferente. Parto de un paradigma diferente, entonces prefiero no evaluarlo. Y bueno, no sé si era solo por eso, lo mismo la persona es muy honrada, pero creo que en parte tenía que ver con que iba a aparecer su nombre. Entonces he dicho, oye, si yo no voy a evaluarlo bien porque tengo otro paradigma y no voy a hacer una cosa justa que contribuya a mejorar el artículo, me quito de en medio antes de hacer una cosa mala, ¿no? O de mandar un comentario breve o despectivo fuera de lugar, que no va a ayudar a los autores. Y la última cosa, por no acoparar demasiado, yo diría que también favorece, y hemos tenido casos donde ha sido así, favorece la conexión académica, ¿no? Cuando te encuentras gente y dices, no, al final con el que me evaluó, contacté, como vi su nombre, hablé con él, hemos colaborado en otra cosa porque me gustó mucho su artículo. Creo que generar conexiones académicas es un aspecto también positivo que tienen las evaluaciones abiertas, supongo que mucho más cuando el modelo es directamente tipo casi un chat de conversación, de interacción completa, como comentaban las compañeras. Pero creo que es otra gran ventaja que hemos ido viendo estos años. Muchas gracias, Rafael. Vamos a darle la palabra arriba. Bueno, me sumo a lo que dijo Rafael, o sea, por una parte, obviamente, las principales ventajas es todo lo que implica hacer ciencia abierta. Este es un método que nosotros hemos estado ocupando desde 2016, cuando pasó esto de ser simplemente una página web con tutoriales a una publicación. En el momento que se asume que esto es una publicación, ahí se transita el modelo de evaluación abierta. Y yo diría que en nuestro caso lo podría resumir como además de todo lo que tiene que ver con la transparencia y la calidad que supone hacer ciencia abierta, yo diría que hay tres como grandes ventajas. Por una parte, la idea de la generación de una comunidad, que es lo que comentaba recién Rafael, o sea, en nuestro caso, al estar todo abierto, que se genera un diálogo en el proceso de evaluación de los artículos, genera que la gente se sienta parte de algo y que después quiera colaborar en otras instancias, o personas, por ejemplo, que han participado en otras actividades que hemos organizado,
Por ejemplo, cada cierto tiempo hacemos talleres en línea a partir de alguna tutorial, por ejemplo, alguna herramienta, o charlas con personas que se dedican a esta gran área que es las humanidades digitales. Ha permitido generar comunidad y eso ha sido muy valioso. Por una parte, porque yo creo, por una parte, que ven que el esfuerzo es reconocido de ese revisor, que es una voz escuchada, que se genera un diálogo con todas las personas que participan en el proceso. Entonces, la parte de generar comunidad para nosotros ha sido muy importante, sobre todo porque quienes dentro de las humanidades se dedican a la parte más computacional, muchas veces están solos o solas en su área, porque no es algo tan extendido, entonces esto les permite como encontrar un grupo. Por otra parte, el hecho de que sea abierta y que tenemos, por una parte, una política antiacoso, un código de conducta donde se explica cómo nosotros esperamos que sean las interacciones, por el hecho también de que hay una guía que orienta la revisión. Efectivamente, los comentarios que se hace es retroalimentación, que tiene por objetivo lograr que el producto final sea de calidad, y no simplemente opiniones o juicios que alguien da porque le gusta o no le gusta algo. O sea, si alguien está en desacuerdo con alguna decisión, la va a fundamentar y al mismo tiempo va a proponer una sugerencia sobre cómo mejorarlo. Y la tercera ventaja, ya es como interna para el proyecto, es que queda la documentación de las decisiones. Entonces, por ejemplo, a medida que tenemos que empezar a tomar nuevas decisiones porque algo surge en algún tutorial, eso alimenta, por ejemplo, nuestras guías de orientación para autores, para revisores, para traductores. Entonces, eso ayuda mucho a que la historia del proyecto esté ahí y que en el momento en que alguien, por ejemplo, se encuentra necesita resolver algún punto de la edición del tutorial, puede buscar cómo eso se ha resuelto en otros tutoriales y eventualmente como equipo podemos llegar a un acuerdo y decir, sí, quizás esto habría que aclararlo, porque todo el mundo le está pasando esta dificultad, aclarémoslo en nuestras guías de orientación para que aparezca ahí de una forma más explícita. Entonces, crear comunidad que aumente la calidad de la retroalimentación, que sean sugerencias para mejorar y no simplemente juicios o opiniones, y por otra parte la documentación del proyecto que nos permite aprender como de nuestro propio proceso. Yo creo que han sido las principales ventajas en nuestro caso. Muchas gracias, Riva. Arturo. Bueno, nosotros también hemos tenido una muy buena experiencia en el sentido de la instrumentación de este modelo de evaluación abierta por pares. Obviamente hemos tenido también artículos que han sido rechazados y recuerdo, por ejemplo, ahorita 2 de ellos en donde se han sido rechazados y los autores han asumido de manera muy responsable el rechazo y han dicho, pues ojalá y después, qué bueno los comentarios, voy a mejorarlo y todo ese tipo de situaciones. Entonces creo, cuando menos en ese sentido, ¿no? Yo sé también que nuestros artículos han sido ya publicados y la mayoría de nuestra, digamos, masa crítica que tenemos para la publicación son de jóvenes doctores. O sea, no, mis colegas que ya estamos muy curtidos en la academia, generalmente no atienden ya a nuestra revista. Realmente es una población de autores de jóvenes. Y en ese sentido, creo que hemos creado, como también ahorita se estaba mencionando, en el sentido de una comunidad de jóvenes, a pesar de que originalmente fue un proyecto impulsado desde una institución en donde la mayoría que estuvimos a cargo de este proyecto, pues éramos ya personas con cierta trayectoria muy específica dentro de nuestras comunidades académicas, ¿no? Y entonces ahora ha sido adoptado mucho por jóvenes. Entonces, como les decía yo, nuestros autores, no ha sacado, y sería interesante, aunque no es un dato que pida en el cuestionario la edad de nuestros autores, no sé si sería pertinente. Bueno, podría meterlo ahí en términos de la privacidad y confidencialidad, ¿no? Pero cuando menos yo sí tengo referencia, porque además fíjense que publicamos pues en nuestros artículos la fotografía de las personas. Entonces, pues, a no ser que también suceda que yo pueda poner una fotografía de mi juventud y aparecería como una persona muy joven, ¿no? Pero bueno, la mayoría es una comunidad de jóvenes. Entonces estamos creando también ahí comunidad de jóvenes con otra perspectiva. Y creo que a ellos les tocó bueno, a los jóvenes les ha tocado un momento muy importante, que es la transparencia. Eso es fundamental, la transparencia en las decisiones. Y dejar a un lado el modelo autoritario y de autoridad que, bueno, en lo particular a mí en la juventud, pues me tocó, por supuesto, ¿no? Cuando entro uno a la docencia,
están ya los claustros bien especificados y en donde uno tiene que entrar a esa cofradía y tiene que fugir todas las cuestiones y la mera verdad a veces no sabe uno cómo se toman las decisiones porque evidentemente no hay una transparencia. Que hemos llegado a un mundo en donde precisamente la toma de decisiones es transparente, en donde podemos hablar de tú por tú y dialogar y no imponer como una autoridad. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros estamos también contribuyendo a la construcción de esta comunidad y esta conciencia en el sentido de impulsar la transparencia en la toma de decisiones en el ámbito científico, ¿no? No se digan los proyectos de investigación, cuando uno envía proyectos de investigación también, yo he tratado de impulsarlo por allá, no sé, para obtener los recursos financiables que dan nuestros gobiernos, y ahí sí ha estado un poquito más cerrado, todavía existen, digamos, muchos impedimentos para poder ampliar este tipo de decisiones. Eso era lo único que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Vamos a escuchar a Melissa y luego a Andrea. Sí, bueno, para seguir como hablando un poco en la misma línea que han hablado los compañeros, creo que la principal ventaja que hemos podido experimentar es tener evaluaciones más respetuosas, ¿verdad? Y evitar incluso sesgos que se pueden dar durante esas evaluaciones. Entonces, como ya ellos han aclarado, los evaluadores van a cuidar mejor sus comentarios al ser públicos sus nombres. Eh, Esto también mencionando la transparencia que se da en ese proceso. También nosotros hemos notado que al hacer público el nombre de un revisor, ellos adquieren una mayor responsabilidad en la evaluación. Entonces van a hacer evaluaciones mucho más críticas, ¿verdad? Más constructivas que si fuera a doble ciego, ¿verdad? Que incluso a veces los formularios no los llenan tan bien, ¿verdad? Con toda la información que uno quisiera. Entonces, sí, los evaluadores adquieren mucha más responsabilidad y esto mismo pasa con los autores, ¿verdad? Entonces ellos también se cuidan de evitar prácticas antiéticas, de evitar el plagio, algún tipo de sesgo, ya que saben que su nombre va a ser reconocido por evaluadores. Em, bueno, también para añadir, esa interacción que se da entre ellos es muy amplia, ¿verdad? Entonces contribuye a mejorar mucho un documento. Entonces, en algún momento incluso un evaluador y un autor pueden tener una relación de un docente a su alumno, ¿verdad? Entonces es un proceso que enriquece mucho la información que se va a publicar. Y bueno, la última ventaja que quiero resaltar y que esto ya es muy a nivel de nuestro equipo de trabajo es que, bueno, desde que nosotros dimos este salto en la evaluación abierta, se ha ido adquiriendo mucho el sentido de adoptar prácticas de ciencia abierta, ¿verdad? De aumentar esa transparencia de la revista y demás. Entonces, todo esto nos ha motivado a ir adquiriendo otras prácticas. Por ejemplo, actualmente estamos recibiendo y gestionando preprints, publicamos los sets de investigación de los artículos y, bueno, de ahí en adelante irán surgiendo muchas otras prácticas de ciencia abierta, pero principalmente nos ha ayudado a tener como esa conciencia en la transparencia, en la producción y la reproducibilidad que tiene la producción científica que estamos publicando. Gracias, Melissa. Andrea. Sí, gracias. Yo en realidad, bueno, nosotros como empezamos el año pasado y desde el inicio adoptamos este modelo, sí tengo demasiadas ventajas. Yo tengo 10 años de estar trabajando con revistas, principalmente científicas, de doble ciego, y al estar en un proyecto de la evaluación abierta por pares, ha sido demasiado increíble el reconocimiento de las personas evaluadoras, porque aquí todas las personas sabemos que trabajamos en edición, que ese es un trabajo que ha sido invisibilizado, ¿verdad? Incluso que ha sido un afluente trabajo grande que por ningún lado se ve este esfuerzo. Entonces, a través de la evaluación abierta por pares es fácil evidenciar este esfuerzo, que como lo ponían aquí en los comentarios, nosotros sí les proveemos un instrumento. En este instrumento incluso les incentivamos a que hagan su usuario en Credit Review,
o reviewer, ¿verdad? Que es donde ellos también van a obtener incentivos para ser personas, por ser personas evaluadoras en nuestra revista, ¿verdad? La revista de la Universidad Nacional, tenemos ese plugin activado en nuestros OJS. Entonces, para nosotros siempre es como que lo que está haciendo usted de esfuerzo se reconozca, ¿verdad? Dentro de la comunidad de Credit Review, se dan incentivos, se participan con becas, se hacen seminarios, congresos, ¿verdad? Gracias a que usted ha sido una persona evaluadora. Incluso desde todo el proceso de evaluación abierta en el OJS, lo que hacemos también es implementar que cuando la persona inscriba el ORCID, también desde el ORCID recoja que está haciendo esa evaluación, ¿verdad? Que ha hecho esa evaluación. Entonces sí es muy importante como todo este proceso de que es conocido que en la evaluación de doble ciego hay un desperdicio de esfuerzo. En la evaluación abierta no está ese desperdicio porque es evidente. Nosotros ya como un proceso más personal, incluso a nuestra persona filóloga, la que nos revisa los textos, también estamos diciéndole que nos haga un informe filológico para poder publicarlo. Se nos fue. ¿Perdón? ¿Ahora? Yo te escucho muy bien. Sí. Yo también. Ok, bueno. Entonces nosotros también estamos pidiendo ese informe de todo lo que es la parte de corrección de texto, la ortotipográfica y de estilo a nuestra persona filóloga para que también publiquemos eso, también los datos de investigación cuando conviene dentro de nuestros múltiples formatos, los estamos en procesos de publicar. Entonces es como que esa multiplicidad de esfuerzos es evidente, es todo de nuevo con la transparencia, con la calidad. Realmente, como lo han dicho todas las personas que hemos estado participando de esta mesa de diálogo, todo tiene que ver con esta creación de comunidad, que en realidad vamos para un cambio de cultura en el aspecto de cómo evaluamos, ¿verdad? Cómo somos más responsables y cómo también estamos tratando con los textos, lo que decía don Arturo. O sea, sí es muy importante que entendamos que cuando nos dan una evaluación negativa es porque tengo que trabajar algo. No es algo que me están diciendo a mí, ¿no? O es una crítica, o es algo, es un ataque hacia mí. Es un ataque, no, ni siquiera es un ataque, es una reconstrucción para el texto. Entonces, cuando vamos entendiendo todos estos cambios de pensamiento, las personas se vuelven muy agradecidas y eso es lo otro. Las personas evaluadoras se sienten agradecidas porque se les da ese reconocimiento, conocen una herramienta que les ayuda a tener incentivo y también las personas autoras dicen, qué bien que me están dando esta otra perspectiva. Además, la última ventaja, dentro de las múltiples ventajas que hay, por la que voy a decir para terminar, es cómo se nota el camino que lleva a cabo toda una investigación y cuando intervienen diferentes actores. Entonces, nosotros como publicamos preprint también, en la publicación del postprint vemos todos los cambios que lleva a cabo este texto. E incluso en esta edición que publicamos, casi todos cambiaron el título del texto porque gracias a las evaluaciones se hicieron cambios muy contundentes en los artículos que permitieron ver todo esto. Entonces, a la hora de ver la evolución y a la hora que yo como persona investigadora tal vez voy a citar esos artículos, tal vez voy al preprint y digo, mira, lo estaba abordando de este lado. Gracias a la persona evaluadora lo abordó de otro lado que tal vez era un poco más pertinente para la revista y entonces decimos, pero hizo este otro. Ver todo eso, tener en evidencia todo eso, va enriqueciendo las diferentes temáticas o las áreas donde estamos trabajando. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, sin lugar a duda, este es un tema muy interesante y estas propuestas que son bastante novedosas en el mundo de la publicación académica de revistas. Podríamos estar toda la mañana acá conversando, pero el tiempo apremia y ya estamos sobre la hora. Sin embargo, se nos queda un punto que es fundamental y es por lo menos mencionar cuáles son los retos que tiene la evaluación por pares abierta o los que ustedes detectan. Entonces, les voy a pedir que seamos muy sintéticos y que en 30 segundos cada una nos pueda mencionar puntualmente al menos uno o dos retos y con esto vamos a cerrar. Tenemos algunas preguntas en el chat que ya no nos da tiempo de contestar, pero nada más se las voy a leer por si le pueden dar a las personas una respuesta por escrito en el chat, algunos de los participantes. La pregunta de Jorge Polanco es si han tenido experiencias con Pullons o Credit Review y cuál es su opinión. Bueno, Andrea estaba hablando un poquito de esto.
Y la otra pregunta que aparece por acá la hace Andrea Mora, que dice que una necesidad de este tipo de evaluación es tratar de que se pueda dar trazabilidad a los criterios de las personas evaluadoras. ¿Cómo lo hacen desde sus revistas? Y bueno, a partir de este momento abrimos el tiempo para hablar sobre los retos. 30 segundos cada uno. Empezamos por Rafael. Muchas gracias, Paola. Bueno, creo que el primer gran reto sería que de alguna manera aún es visto como unas publicaciones de segundo nivel cuando hay evaluación por pares abiertas. Lo que decía al principio, ¿no? Domina el discurso hegemónico del doble ciego de las grandes editoriales y eso, bueno, poco a poco parece que se va superando. Yo ahí soy un poco más pesimista que el profesor Silva y pienso que a lo mejor también hay muchos jóvenes que están entrando en la dinámica de publicar en grandes índices con grandes impactos y eso a veces bueno, nos está lastrando un poco el avance que podría llevar la evaluación abierta. Y el segundo gran reto que yo pondría, que es general para todo modelo de evaluación, es la sobrecarga de trabajo. Al final, cuando pides una evaluación, le pides a la gente que trabaje. Si es abierta, le pides más tiempo dedicado a esa evaluación abierta. Y a veces nos cuesta, y a nosotros nos cuesta mucho, conseguir que la gente acepte. Y la gente dice, me encantaría, pero estoy muy liado, tengo mucha carga de trabajo, estoy conciliando también, estoy no sé qué. Entonces creo que eso también es un reto a cuidarnos más también para poder hacer evaluaciones que no sobrecarguen tanto nuestro tiempo de trabajo. Y el resto son sesgos que siempre se cometen. Ese sería mi tercer punto. Creo que hay sesgos inevitables que pueden parecer, nosotros hemos tenido problemas, por ejemplo, con sesgos de género, que pueden parecer que no aparecen en la evaluación ciega, pero yo creo que también aparecen y evidentemente también aparece en la evaluación abierta y hay que, la transparencia puede ayudarnos a convivir con ello. Gracias, Rafael. Vamos a darle la palabra arriba. Para agregar algo a lo que señala Rafael, yo diría que en nuestro caso voy a agregar dos cosas que yo veo como posibles retos. Por una parte, en términos técnicos, que en nuestro caso implica que la gente se inscriba en una plataforma en la que quizás no había participado nunca antes, y eso puede generar para algunas personas como una pequeña barrera de ingreso. Y la otra, que es más bien en términos interpersonales, que tiene que ver con quiénes son las personas que realmente se atreven a someter algo que escribieron a una evaluación abierta, en abierto, en que le van a llegar comentarios. Entonces hay que ser muy cuidadosos respecto de las posibles dinámicas de poder que se generen ahí, de quién va a revisar, a quién le va a revisar, y es algo que en el fondo con lo que tenemos que tener mucho cuidado para no exponer a nadie una situación, por ejemplo, en que esa evaluación abierta le pueda traer alguna dificultad en algún otro espacio en el que se desenvuelve. Entonces, ahí hay que por parte de los editores y editoras hay que tener como mucho cuidado también con esa parte, y sobre todo también mucha gente le tema lo abierto precisamente por posibles comentarios negativos, entonces también implica enfatizar mucho que existe una política, un código de conducta que cuida ese espacio como un espacio protegido de participación. Gracias, Riva. Ahora escuchamos a Arturo. Perdón, ya se fueron 5 segundos, pero rapidísimo. Yo digo que el reto más grande que se puede encontrar es un reto generacional. Se los digo sinceramente. Porque el reto generacional está dado en función de que los que tomamos decisiones en las instituciones de educación superior somos personas mayores. Y lo que tenemos que hacer es sembrar en ustedes los jóvenes esa idea para cuando ustedes tomen decisiones no vayan a tener los mismos parámetros que nosotros tuvimos para evaluar la productividad científica. Ese es el gran reto. Y si seguimos nosotros menospreciando los de la generación ya mayor, el trabajo que se hace en relación a la forma en que se está relacionando el mundo con ustedes los jóvenes, creo que no debemos impedir ese pensamiento. Se los digo porque en mi país sí todavía habemos muchas personas que toman decisiones y que están coartando ese pensamiento y esa, digamos, transformación que se está dando de las conciencias en función de estas nuevas alternativas. Entonces, por eso yo me siento que impulsar este pensamiento de transparencia en los jóvenes para cuando tomen decisiones no sean tan cuadrados como nosotros lo fuimos en nuestra generación. Muchas gracias, Arturo. Sin duda es un punto muy importante en el tema del cambio de paradigma que estamos enfrentando a nivel de publicación. Le damos la palabra a Melissa y luego a Andrea. Sí, bueno, yo creo que algunos de los principales retos es que todavía se tiene un cierto temor o una incomodidad o una inseguridad a participar en este tipo de evaluaciones.
Entonces existe ese miedo que puede existir alguna enemistad, ¿verdad? O que pueda pasar algo ahí un poco incómodo en el proceso de evaluación que, que bueno, afecte ya relaciones interpersonales en estas personas. Entonces, también todavía existen muchos mitos alrededor de una evaluación abierta. Entonces, todo esto hace que sea un modelo de evaluación que no es comúnmente aceptada. O en nuestro caso hemos visto eso, ¿verdad? Que son realmente pocos los artículos que se someten a una revisión abierta. Y bueno, finalmente creo que o sea, los procesos de una evaluación abierta requieren de mucha madurez de ambos actores, ¿verdad? Desde cómo voy a hacer las críticas sin sesgar con mi propia opinión personal, o sea, de lo que o sea, tal vez como que me gusta o no el artículo, y también del autor, ¿verdad? Que como mencionaba Andrea, que no es un ataque hacia su persona, sino es con el fin de enriquecer el proceso. Gracias, Melissa. Y cerramos con Andrea. Sí, aunado a todo lo que han dicho, porque ha sido demasiado claro, ¿verdad? Todos estos retos que tenemos, la alfabetización, el crear más espacios como estos para poder conversar acerca de todo lo que es este proceso, ¿verdad? Que hablemos de interoperabilidad, que hablemos de métricas, que hablemos de calidad, que hablemos de cómo se ve esto en los índices, ¿verdad? Sí, es muy importante que estemos conversando un poco más, las personas que estamos llevando a cabo estos procesos de evaluación abierta por pares, que creemos una comunidad, ¿verdad? Que creemos las buenas prácticas, cómo nos está yendo, las lecciones aprendidas. Sí, es muy importante que empecemos ya a hablar un poco más para dejar de tener esta como ambiente de mito, ambiente de que no lo entiendo, no lo tomo, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que creemos más estos espacios de apertura, de darle a conocer a las personas, incluso que nos reunamos y veamos nuestros instrumentos que utilizamos para las personas evaluadoras, cómo se ve esto en el OJS, cómo se ve esto en la interoperabilidad. Sí es muy importante que ya estemos también en esas líneas. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, muchísimas gracias a Rafael, a Riva, a Arturo, a Melissa y a Andrea por el espacio, por regalarnos este rato, compartir sus experiencias que sin duda son muy valiosas para todas las personas que estamos acá participando de esta actividad. Y les invitamos a seguir el programa durante la tarde. Muchísimas gracias, de verdad, y que tengan muy buenos días.